Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Bueno, pues a propósito de cita, tenemos en la línea telefónica, o más que en la línea telefónica, lo tenemos vía Zoom, al señor Inocencio García, sociólogo. Ya ha participado otras veces con nosotros en nuestro espacio. Muchísimas gracias, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, doña Soraya, muy agradecido de estar de nuevo en su programa. Siempre digo que usted prestigia la comunicación en el país. Caramba, es un prestigio para nosotros y es un honor que usted haya aceptado compartir estos minutitos con nosotros. Y ya decíamos, a propósito del lamentable hecho en el que fue asesinado Orlando Jorge Mera al mediodía de hoy, matizado por una semana pasada en la que la ciudadanía dominicana, toda la sociedad, se encuentra aturdida, atemorizada, escandalizada de tantos hechos de violencia y de tantos hechos sangrientos. La violencia se encuentra en la psiquis de la sociedad dominicana de alguna forma. ¿Cómo pudiéramos detener estas conductas violentas, agresivas entre ciudadanos? Parece como si se hubiera perdido el respeto, la decencia, los modales, y que todo se dirime, y todos los conflictos, como decía Manuel hace un momentito, se dirimen a través de la violencia. Bueno, lo primero que yo querría manifestar es mis más sentidas condolencias a la familia Jorge Villegas, ¿no? Por esta situación que realmente cuando uno se entera, lo primero que ocurre es que conmueve el espíritu. Uno sabe que otros dominicanos y dominicanas están perdiendo la vida en este estado. Hemos llegado prácticamente a un estado de violencia paroxístico, es decir, un estado de violencia incontrolable, que tal como usted lo señaló, bueno, pues tiene aturdida, aterrorizada, en un estado de incertidumbre a toda la sociedad dominicana. Es decir, ya nadie cuando sale de sus casas se encuentra con seguridad de que va a regresar con vida a su... Es decir, está la posibilidad, me puede tocar a mí. Eso es lo que está ocurriendo, y en una sociedad en ese estado de cosas no es posible que pueda desarrollar de manera normal sus actividades, todas las actividades, ¿no?, económicas, sociales, de trabajo, de estudios, etcétera, ¿no? Es decir, estamos ante una situación, creo que inédita. Nosotros, yo creo que no habíamos pasado como sociedad de una situación como la que estamos viviendo en estos momentos, y a nosotros nos parece que para no dejarlo en un análisis simple y llanamente del momento coyuntural, hay determinantes estructurales. Y a mi modo de ver, un determinante estructural es decir, quizás pensamos que los factores mayores, los factores macros, no intervienen en la determinación de lo que está ocurriendo, no solo en la República Dominicana, sino en toda América Latina, que es el continente, además del más desigual, empecemos por ahí. Es decir, América Latina es el continente más desigual del mundo, y a la vez es el continente más violento del mundo. Nosotros no estábamos en las estadísticas de los países violentos, ¿no? Estaban ahí, o ya han estado en los países, en las estadísticas de países violentos en la región: Brasil, El Salvador, Honduras, Guatemala, en fin, una serie de países, inclusive Argentina, que también ha entrado dentro de ese rango. Ahora bien, ¿cuál es un factor estructural que está determinando esa violencia? Lo dije en otro programa, no es la pobreza, sino la extrema desigualdad.
Es decir, este continente es, repito, el más desigual del planeta. Y la República Dominicana no escapa a esa extrema desigualdad. Hay otro factor también que tiene que ver con los cambios que de décadas atrás hacia adelante, hacia acá, que se están produciendo en lo que tiene que ver con los tipos de familia, es decir, la estructura familiar en la República Dominicana. Y para que tengamos, por ejemplo, una idea de cómo esos cambios en la estructura familiar, es decir, los tipos de familia que ya se expresan en la sociedad dominicana, por ejemplo, la familia nuclear, que es la que a la que creemos que es la mayoritaria y a la que estamos acostumbrados nosotros, en mi caso, por la generación a la que pertenezco, es la familia nuclear, que está compuesta por padre, madre e hijos. Esa es la familia nuclear. Sin embargo, cuando vamos al censo del 2002 y lo comparamos con el censo del 2010, que es el último censo de población y vivienda que tenemos, resulta que esa familia nuclear solo creció 6.40%. Pero cuando nosotros vamos, por ejemplo, a otro tipo de familia, que es la familia unipersonal, estamos hablando de que creció desde el censo del 2002, comparado con el último censo 2010, creció en un 67.80%. Es decir, que se está produciendo en la sociedad dominicana toda una disminución de esa familia nuclear, donde padres y madres estaban atentos, protegían y protegen a sus hijos en materia de alimentos, de educación, de salud, de construcción de valores, de inculcación de valores. Resulta que ahora tenemos que el 20% de las jóvenes de 18 años tienen su hijo ya solo con 18 años. Y tal vez mucho antes. Pero hay otras cifras, y es que también un altísimo porcentaje de niñas que son adolescentes, que no llegan a los 18 años, también están teniendo sus primeros hijos en un altísimo porcentaje. Y otra parte del deterioro social que puede estar explicando, y que sin lugar a dudas explica toda esta situación de cooptación de la juventud dominicana para entrar a delinquir, es que en la República Dominicana tenemos alrededor de 900,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Pero ahí voy, porque yo entiendo esos factores que usted bien explica y coincido en gran parte con ellos, pero yo entiendo que sí, que la sociedad puede estar pasando por esa crisis, pero también las instituciones, las autoridades deben ser llamados a moldear esas situaciones. ¿No entiende usted que el tema de la impunidad, el tema de la corrupción, el tema de la debilidad institucional es lo que ha permitido, aparte de lo que usted habla de la desigualdad, pero más aún con estos casos, porque la desigualdad aquí ha existido yo creo que desde hace mucho tiempo, pero lo que es la impunidad, la corrupción, la debilidad institucional, como hemos visto que ha crecido en los últimos años, y más que ha crecido, que se ha dado a conocer, que todo el mundo lo domina y lo maneja, ¿no cree usted que eso ha sido sumamente importante para que estemos pasando por esta crisis social? Claro, usted tiene razón. Es decir, los aspectos de carácter institucional tienen mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver el tema de que desde un tiempo a esta parte, estamos hablando desde cuando pasamos de un sistema que privilegiaba el trabajo y que privilegiaba la producción, pasamos a un sistema completo a nivel global de financiarización de la economía. Y en ese proceso de financiación de la economía se afectaron las instituciones del Estado. El modelo neoliberal, ¿no?,
yo he señalado en otras ocasiones que ha dañado al mismo sistema, al mismo Estado norteamericano. Y ahí lo vemos en las situaciones que están ocurriendo de violencia en Estados Unidos. Es decir, los temas de corrupción, los temas de impunidad, el debilitamiento del Estado con relación al mercado, es decir, ese sistema de financiarización global, es decir, el modelo neoliberal, postula y postuló que el Estado no tenía que intervenir en los procesos de regulación económico, social, sino que el mercado era el que estaba en capacidad de determinar precisamente de cómo, es decir, el tipo de ordenamiento social. Y el Estado, no estoy hablando de República Dominicana, estoy hablando a nivel global. Correcto. Eso ha afectado inclusive al Reino Unido, de Inglaterra y Irlanda del Norte, donde también hay problemas. Hay problemas también en los países europeos. Es decir, en los países denominados desarrollados, los países desarrollados occidentales, tenemos problemas de esta misma naturaleza. Es decir, al Estado se le quitó, eso a lo cual usted se está refiriendo, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, es que se le quitó la capacidad de regulación de la economía y del desarrollo social para que sea el mercado, y entonces estamos sufriendo precisamente este proceso de enseñoreamiento no solamente de los delitos nacionales, sino del delito transnacional. El tema droga, el tema tráfico de droga, que nosotros pasamos de ser tránsito del fenómeno de la droga a ser consumidores, a pasar luego al menudeo, cuando ya se pagaba en especie. Entonces, ¿qué empezó ahí? Empezó entonces a nivel territorial, fundamentalmente en los barrios carenciados nuestros, a incrementarse el fenómeno de la violencia. Y lamentablemente, la autoridad, en este caso la autoridad policial, también lamentablemente empezó a participar se hace cómplice en el denominado peaje, y ahora tenemos este tsunami de violencia encima de toda la sociedad dominicana, y ha encontrado a las instituciones del Estado con las debilidades para poder enfrentar un fenómeno que se ha salido de la mano de las capacidades en toda América Latina y particularmente en la República Dominicana. Pero déjenme decirle, ¿cómo enfrentamos esto? Bueno, enfrentamos 30 segundos nos quedan. Con esto que usted señalaba, es decir, tiene que haber una coordinación interagencial en materia de inteligencia, pero también tienen que trabajar de la mano poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y usted señalaba algo muy importante, y es la capacidad de instrumentación del Ministerio Público. Lo que pasa es que nosotros pasamos de un sistema judicial inquisitorio y nos pusimos a inventar con un sistema judicial acusatorio para los cuales no teníamos las instituciones ni las capacidades del personal preparado para nosotros presentar las pruebas que requiere el sistema judicial acusatorio, imitando a el modelo anglosajón, y ese modelo nunca estuvo adaptado, y yo pienso que todavía no está adaptado al nivel institucional cultural en la República Dominicana. Bueno, agradecemos muchísimo su participación. Es evidente que necesitamos que usted venga aquí a cabina y podamos tener todo un programa para seguir tratando de este tema, de esta situación que aturde y preocupa a toda la sociedad dominicana. De nuevo, muchas gracias por su participación. Y antes de despedirnos, tenemos que comentar, o aprovechamos para comentar con ustedes un tuit que acaba de colgar el presidente de la República en su cuenta de Twitter. Lamento profundamente el fallecimiento de mi buen amigo, nuestro ministro Orlando Jorge Mera. Mis más sinceras condolencias a su esposa Patricia y a sus hijos Orlando y Patricia Victoria. Descansa en paz.
querido amigo. Buenas tardes, hasta mañana. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.